Hola, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar ahí, por el interés en visitarnos. Soy Juan González del Castillo, del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, coordinador del Grupo de Infecciones de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias. Abrimos hoy una serie de debates, 5 en concreto, que realizaremos en los próximos meses sobre problemas candentes de la COVID-19, algo sobre lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, pero pensamos que todavía es importante estar actualizado, sobre todo en aquellos temas que no están todavía claros en la literatura. Abrimos, como os digo, este ciclo de conferencias, serán 5, y en esas cinco conferencias me acompañarán otros 2 moderadores, la doctora Rosario Menéndez, del Servicio de Neumología del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Buenas tardes, Rosario. Hola, Juan. Buenas tardes. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Y nos acompañará también el doctor Juan Berenguer, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón. Bienvenido, Juan. Hola, Juan. Bienvenido y bienvenidos a todos vosotros. Un placer. Como os digo, serán un ciclo de 5 conferencias patrocinadas por los laboratorios GSK y avaladas tanto por la Sociedad Española de Neumología, la SEPAR, como la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, la SEIMC, como por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES. Estas conferencias lo que pretendemos es que sean fundamentalmente de discusión, priorizaremos el debate sobre la charla y aunque en cada una de ellas habrá una ponencia de unos 20 minutos, pues el tiempo lo dedicaremos fundamentalmente al debate y gastaremos en esto unos 30-40 minutos para que tengamos una hora de conferencia en cada una de las sesiones. Vamos a empezar hoy con el primer punto, que es la estratificación del riesgo del paciente con COVID. Un punto importante, yo creo que fundamental en una enfermedad como el COVID, que era desconocida. Uno de los problemas iniciales que nos encontramos era precisamente la estratificación del riesgo para tomar la decisión de qué paciente debería ingresar y dónde debería ingresar, o qué paciente podíamos dar de alta de forma segura. Y este desconocimiento inicial pues dio paso probablemente a un exceso de ingresos que colaboró en esa saturación del sistema de salud. Hemos aprendido mucho de la estratificación del riesgo y el dilucidar dónde ingresar los pacientes y qué paciente podemos mandar a casa de forma segura, pero conviene hacer un recordatorio de todas estas experiencias que se han producido y que se han publicado en los últimos meses e intentar con el ponente de hoy ver cuál es la mejor aproximación en función del ámbito asistencial. Él se va a referir fundamentalmente a la primera toma de decisiones durante la atención inicial de los pacientes en los servicios de urgencias, pero tendremos también la oportunidad de debatir el cuándo dar el alta desde la hospitalización o cuándo, una vez está el paciente ingresado, derivarlo a una UCRI o a una unidad de intensivos. Nos acompaña para esta primera sesión el doctor Carlos Viviano, jefe del Servicio de Urgencias y de Hospitalización a Domicilio del Hospital Universitario Infanta Leonor. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, encantado de estar aquí con todos vosotros. Y como os digo, pues vamos a dejar a Carlos, que va a dar una ponencia de unos 20 minutos y luego entraremos en debate. Os animo a todos a mandar vuestras cuestiones, vuestras preguntas a través del chat. Yo las iré recogiendo y trasladándolas a la mesa de debate. Muchas gracias, Carlos, el tiempo es tuyo. Buenas tardes a todos. La verdad que encantado de pasar la tarde con vosotros, sobre todo para plantear este formato de hemos tenido mucho jaleo, ahora tenemos un momento de pausa y es el momento de sacar conclusiones y aprender, pues porque la medicina no es lineal y es lo que hemos ido aprendiendo. La estratificación es una de las cosas más importantes y más difíciles de los servicios de urgencias. Es casi un desafío, y además con una enfermedad nueva como el COVID, con actualizaciones casi semanales, con cambios de criterios, que cuesta adaptarse a cómo manejarla. Pero durante este año y medio hemos tenido que organizar, estructurar y hemos estratificado, no damos valor a todo lo que hemos hecho, hemos estratificado una enfermedad nueva
y con una mortalidad importante. Cuando hablamos de estratificación es de definir qué queremos hacer con un paciente en diferentes aspectos, ya sea para gestionar, para tratar, para adaptar el recurso sanitario que tenemos. Las variables que forman pueden ser datos sociodemográficos, la edad, factores analíticos, comorbilidades, y con todo eso podemos hacer un popurrí para sacar conclusiones. Pues durante estos minutos me vais a acompañar y vamos a hablar un poco de factores de riesgo, cuáles son los más importantes, modelos de estratificación, de predecir qué va a pasar con los pacientes y muchas dudas que me surgen a mí en relación a los modelos de estratificación que han ido surgiendo a lo largo de este año y medio que llevamos con el COVID. La primera pregunta que nos tenemos que hacer sobre todo es si esta enfermedad es necesario estratificarla. No todas las enfermedades que aparecen en los servicios de urgencias las necesitamos estratificar. Entonces, si vemos este artículo, vemos que es casi 45.000 pacientes donde la COVID se cataloga, se agrupa en casi el 80% de los pacientes son leves, pero tenemos un 20% de los pacientes que requieren hospitalización, o por lo menos inicialmente, y en torno a un 2-5% de los pacientes ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, uno de los primeros criterios para estratificar desde los servicios de urgencias es necesitamos identificar a esos pacientes de alto riesgo. Aunque luego hablaremos, si queréis, a lo mejor la vacuna puede hacer cambiar, bueno, pues estos porcentajes de hospitalización o ingreso en UCI. Una segunda prioridad que hay que ver a la hora de valorar si necesitamos estratificar es si existen factores donde interviniendo podemos mejorar el pronóstico. Hay factores que intervienen en el camino hacia una enfermedad grave del COVID. En este registro de más de 1 millón de casos COVID confirmados en Estados Unidos, donde se registraron características demográficas, enfermedades subyacentes, síntomas y resultados de salud, cerca del 14% tuvieron que ser hospitalizados, pero dos conclusiones importantes. Primero, mayores de 65 años y enfermedades subyacentes se asociaban con mayor riesgo de enfermedad grave. Y segundo, y muy importante, ellos concluyen que aquellos pacientes que tienen enfermedades subyacentes se multiplica por 6 el riesgo de hospitalización y por 12 las posibilidades de fallecer. Por lo tanto, segundo requisito que necesitamos para estratificar una enfermedad. Hay factores de riesgo que es necesario identificar porque se relacionan con peor pronóstico. Por lo tanto, necesitamos aquellos pacientes de alto riesgo y hay factores de riesgo que necesitamos identificar. Pero también nos podíamos hacer la pregunta al revés. Podíamos plantearnos si sirve de algo identificarlo en el progreso de la enfermedad. Es decir, si identificar esos factores, intervenir, aumenta la supervivencia. Esta publicación se realizó en Inglaterra con las unidades de críticos y las UCRIs en Inglaterra, una base de datos de casi 20.000 pacientes, 21.000 pacientes, donde ellos lo que ven es la variabilidad temporal de la supervivencia de los pacientes que ingresan en las unidades de cuidados intensivos y en las UCRIs. ¿Había mejorado la supervivencia a lo largo del tiempo? La respuesta es sí. El porcentaje de supervivencia había subido de casi un 60 a un 70, en las UCRIs de un 80 a un 90%, por lo tanto, a lo largo del tiempo había mejorado la supervivencia. Y las conclusiones que ellos sacan son varias. Primera, los tratamientos. En el periodo de estudio de esta publicación, pues habían introducido la dexametasona, que como sabéis todos, aumenta la supervivencia. Hay que identificar a los pacientes que necesitan ese tratamiento. En segundo lugar, habíamos aprendido, conociendo más la enfermedad, o habían aprendido a seleccionar los pacientes que requerían ingreso en UCI y alto flujo, algo que hemos hecho todos en estas diferentes olas.
Por lo tanto, intervenir de forma anticipada, identificar de forma anticipada, mejora la supervivencia. Y una cosa también muy importante, fijaos, la gestión. Algo que muchas veces se desmerece. Asignar el recurso adecuado a un enfermo hace que el hospital se colapse menos, por lo tanto, haya más recursos, disminuye la mortalidad, aumenta la supervivencia. Y esto también ha ocurrido en España. En España, si vemos el registro, vemos como la letalidad ha ido disminuyendo. Y no me voy a meter en las causas, más pruebas diagnósticas, vacunación, mejor conocimiento, pero también en nuestra población de referencia también ha existido. Por lo tanto, ante la primera pregunta que nos hacíamos de ¿es necesario estratificar a los pacientes? La respuesta es sí. Hay factores de riesgo de gravedad que hay que identificar para modificar el pronóstico de la enfermedad y es necesario anticiparse porque a lo mejor hay que valorar tratamientos intensivos y adecuados en el momento correcto y hay que adecuar los recursos, no solamente para el ingresar en una unidad de cuidados intensivos, sino para que el paciente se atienda en el sitio adecuado, sea el domicilio, sea primaria, sea consultas externas. Hacia lo que vamos es hacia algo que está ahora muy de moda, la medicina individualizada también del COVID, que es algo que vamos a plantear. Y hay muchísimos factores de riesgo. Uno de los principales para nosotros es la edad. La edad es algo que se ha demostrado que está relacionado con la gravedad de la enfermedad. Mayor edad, mayor hospitalización y mayor muerte. Yo lo que me preguntaba era si la vacuna ha modificado esta fotografía de la edad. En estos datos que son de la quinta ola que nosotros hemos puesto aquí, lo que vemos es, en comparación, la letalidad en comparación de las anteriores olas ahora, sí ha bajado el porcentaje de letalidad, casi de un 1,7 a un 0,2. No me voy a meter en cifras que podían valer, pero lo que sí vemos es que el 80% de los fallecidos siguen siendo mayores de 70 años. Lo que vemos es que ha habido un giro. Los pacientes, el número de casos, ya no es mayoritario los pacientes que tienen más edad. Y si hacemos más detalle, si vamos un poquito más al detalle y vemos las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y las defunciones, vemos que la conclusión es que la edad sigue persistiendo con un factor de riesgo importante, pero cada vez hay menos posibilidades, gracias a la vacuna, de fallecimientos y hospitalización. Si veis en esta pequeña tabla la comparación del porcentaje de fallecimientos por edades comparando las diferentes olas y no nos metemos en las características, ha bajado el porcentaje. Por tanto, la edad sigue siendo un factor de riesgo, pero las cosas van mejorando. El sexo va igual. A partir de 40 años, hombres, pues lo que vamos viendo es que mayor porcentaje de hospitalización y mayor de 60 años parece que la letalidad aumenta también en los hombres. Otras de las variables que se utilizan muchísimo en los modelos de estratificación que hemos tenido como herramientas durante estas 20.000 olas, ya no sé cuántas llegamos, es la comorbilidad. Sabemos que la comorbilidad se asocia a mayor riesgo en los pacientes de COVID y además es un sumatorio. A más comorbilidad, a más comorbilidades, más riesgo. ¿Pero todas funcionan igual? Pues no. El CDC americano hace una lista diciendo cuánta evidencia hay de unas comorbilidades, cuántas hay otras menos. Recordar que estamos ante una enfermedad nueva que vamos aprendiendo semanalmente, mensualmente de ella. Las más prevalentes principalmente, enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, EPOC, cáncer, enfermedad renal crónica, obesidad y tabaco. Globalmente, parece que la hipertensión arterial, la obesidad y la diabetes son las más campeonas de las comorbilidades relacionadas con el peor pronóstico en el COVID. Aunque se ha visto que otras también son factores independientes como el cáncer, la enfermedad renal crónica, la diabetes y la hipertensión. Como hemos dicho, son factores de riesgo que sabemos que se relacionan con un empeoramiento del pronóstico de la enfermedad COVID. Hay algunas, por ejemplo, que hemos ido aprendiendo.
el EPOC, todos teníamos la misma sensación que no venían pacientes EPOC en las primeras olas. Pero si vamos un poquito más al detalle, si revisamos las series de casos de los EPOC, vemos que a lo mejor el EPOC, sobre todo en mayor de 50 años, sí puede tener más relación con, o puede tener un peor pronóstico, tanto en mortalidad como en hospitalización, como en la UCI. Los asmáticos no estamos viendo eso, pero habrá que verlo. En este estudio de casi 70.000 pacientes publicado este año en Lancet, donde solamente de enfermedades respiratorias, la conclusión, el EPOC, sí, tener claro que a lo mejor vemos menos, pero el pronóstico es peor. Los asmáticos parece que el pronóstico que no es un factor de riesgo, pero cuidado con el asma grave. Cuidado con el asma grave. Aunque hacen ahí un asterisco que dicen, es que los asmáticos les metemos más frecuentemente en las UCIs. Son pacientes más jóvenes, más tal, es eso. Y aquí fijaos, y hago esa anotación, porque ellos dicen, hemos visto que los pacientes asmáticos que ingresan tratados con corticoides inhalados 2 semanas después al ingreso, mejora la supervivencia. Y luego hay una fabulosa neumóloga aquí con nosotros, a lo mejor nos puede decir, pero no me meto en el contenido, me meto que, al final, si estratificamos, identificamos a los pacientes, nos anticipamos, le damos el tratamiento adecuado, mejora la supervivencia. Y eso es estratificar. Las embarazadas ha pasado algo parecido. Inicialmente las gestantes estaban ahí como pues protegidas con la enfermedad, y este registro de más de 1 millón de mujeres, donde había un 35% gestantes, casi un 90% sintomáticas, lo que nos dice es, cuidado, la gestante tiene más riesgo de complicaciones graves, UCI, ventilación mecánica. Y además tienen más riesgo de ventilación mecánica, de alto flujo, de complicaciones. Y más posibilidades de eclampsia, preeclampsia o síndrome de HELP, sobre todo aquellas que tienen factores de riesgo. Hemos visto como en este año y medio la percepción va cambiando, los factores de riesgo van introduciéndose y cada vez hay más evidencia de cuál es sí, cuál es regular y cuál no. Y podíamos estar hablando de factores de riesgo pues toda la tarde, pero me han dicho que tengo 20 minutos y que esto dura 1 hora. Entonces, lo que sí vamos a resumir. Casi todas las series lo que nos dice es mayores de 65 años, sexo masculino, hipertensión, cardiovascular, diabetes, EPOC y cáncer, sí se asocian con empeoramiento de enfermedad grave. ¿Y el laboratorio qué? Los parámetros analíticos son muy importantes también porque nos pueden avisar de en qué momento tenemos enfermedad severa del paciente con COVID. Muchas revisiones al final lo que hacen es confirmar nuestra experiencia clínica. Linfopenia, plaquetas, disminución de la hemoglobina, eosinófilos, todo esto lo sabéis todos vosotros porque habéis tenido que trabajar con ello. Los parámetros analíticos nos pueden avisar si la enfermedad se está complicando. Pero también sabemos que hay unos parámetros analíticos que nos dicen la fotografía de en qué momento de la inflamación, de esa tormenta de citoquinas que se produce en estos pacientes cuando están empeorando, va a aparecer PCR, linfocitos, LDH, ferritina, dímero D. Este estudio, y hablamos de estratificación, me parece muy interesante porque lo que hace es intenta identificar 3 categorías de riesgo basadas únicamente en parámetros inflamatorios. Es retrospectivo, se ha hecho aquí en España con un registro de casi 17.000 pacientes e intentan identificar 3 categorías en bajo, moderado y alto riesgo. Cada categoría se basan principalmente tomando en consideración los terciles del recuento total de los valores de los parámetros que hemos dicho, de tal forma que dicen grupo de bajo riesgo, todos los parámetros el primer tercil, grupo de alto riesgo, un parámetro con que tenga un parámetro en el tercer tercil es alto riesgo. Y lo que han visto, y es muy importante, es que únicamente con parámetros inflamatorios
En primer lugar, ese grupo de pacientes tiene más posibilidades de mortalidad y de tratamiento intensivo con ventilación, alto flujo o críticos. Y además, lo que han visto es que estos factores de riesgo que hemos visto de peor pronóstico de la enfermedad también se relacionan con este grupo de pacientes que están en riesgo alto únicamente basado en los parámetros inflamatorios. Y los autores hacen una conclusión muy importante. Y lo que nos dicen es que no solamente nos permite estratificar el riesgo, estratificación pronóstica, sino también lo que nos están planteando es que a lo mejor esta estratificación nos puede servir para adelantarnos, saber qué grupo de pacientes, en qué momento inflamatorio están y adelantarnos con el tratamiento. Y esto es muy interesante, porque a lo largo de este año y medio lo que hemos visto es todo esto, factores de riesgo, y además hemos tenido herramientas, modelos de riesgo, de estratificación, pronósticos, muchos. Ahora el problema no es, podríamos ver una herramienta que estratificase el riesgo de los pacientes de COVID. Ahora nuestro problema es, ¿cuál elegimos? Si yo hago una búsqueda en PubMed, pues no sé, 10, 15, 20, 50, 100 estratificaciones de riesgo del paciente COVID. Que no las desmerezco, todo lo contrario. Yo llevo casi 5 en mi móvil y me han servido como herramienta de apoyo a mi día a día en la atención del paciente COVID. Pero estamos en un momento de pausa, de pensar, de sacar conclusiones. Y a lo mejor es cuando hay que empezar a ver si se pueden generalizar, cuál es la población de referencia, si es una herramienta de apoyo o las que tenemos que utilizar para todos los pacientes. Muchas preguntas. Y no voy a hablar de todas, ni yo, por supuesto, no soy el indicado, ni de juzgar, ni de examinar todas estas modelos de predicción de pronóstico de los pacientes COVID. Pero vamos a ver algunas. Fijaos, esta es una escala pronóstica donde se busca predecir mortalidad en hospitalizados. Es un estudio prospectivo que tiene validación interna y externa y utilizan 8 variables que son muy asequibles: edad, sexo, número de comorbilidades, PCR, la urea y luego la saturación, la frecuencia respiratoria. Establece 4 grupos de riesgo para predecir la mortalidad de los pacientes hospitalizados. Y lo que ellos como conclusiones hablan de que alta discriminación para la mortalidad, más de 15 puntos, 65% de posibilidades de mortalidad. Parece una herramienta muy adecuada. Pero ellos mismos, dentro de las limitaciones, hablamos de: ¿hay comorbilidades que no están incluidas? ¿Habría que hacer una validación en otras poblaciones? ¿Se puede utilizar como herramienta de apoyo clínico? He elegido otra también, que lo que busca también es cuál es el pronóstico, es buscar la mortalidad a los 30 días de los pacientes de COVID. La otra era prospectiva, esta es retrospectiva. Fijaos, pero casi 127 hospitales, multicéntrico, en torno a 6.000 pacientes entre validación interna y externa. Fijaos, casi estamos prediciendo lo mismo y las variables que utilizan, bueno, pues son menos la edad y el sexo, que prácticamente está en todas, la disnea, utilizan la saturación y utilizan los linfocitos. Todos hablan de una herramienta útil para predecir la mortalidad, y seguro que lo es. Pero ellos mismos aquí hablan de que no han incluido ninguna comorbilidad, a pesar que ellos dicen que puede ser un factor de riesgo independiente y lo ponen como limitación. Son herramientas útiles para predecir la mortalidad. La tercera escala que pongo un poco para abrir el debate es esta. Igual, ¿cuál es el objetivo? Predecir la mortalidad de los pacientes en hospitalización. Es retrospectivo. Aquí simplemente me voy a las limitaciones. Ellos hablan de retrospectivo, es una escala nueva que hay que validar, ¿de acuerdo?
está basada en una serie de casos. Fijaos, una de las escalas que yo creo que más utilizamos es la escala de Wells, o sea, tiene validación interna, externa, etc. Pero otra más novedosa, que es la escala de Messi de la insuficiencia cardíaca, tardaron años, con cientos de pacientes, 516 pacientes. Y seguro que la metodología es la adecuada, pero esto hay que verlo. Y digo que seguro que la metodología es la adecuada porque en esta revisión se revisan, esto es publicado en el 2020 creo que era, o de 100, se revisan casi 232 modelos de estratificación en 170 publicaciones. Dividen los modelos en tres: modelos de diagnóstico, modelos de tratamiento y modelos de estratificación de riesgo en la población. No me voy a meter al detalle la sistemática que hacen, pero las conclusiones son estas. El sesgo es alto en cerca del 97% de los pacientes y poco claro en el 3%. Y las causas que ellos identifican para decir que el sesgo es muy alto es una metodología deficiente para la selección de los participantes, exclusión no adecuada de los pacientes de los estudios. Tenemos una enfermedad que sabéis todos por experiencia que puede durar más de 30 días. Si yo únicamente estoy señalando la mortalidad a los 30 días, tengo un problema. Y eso hace que tenga un alto riesgo de sobreajuste del modelo. Muchas veces no se describe la población objeto para estos modelos, para estas herramientas, para esta estratificación. Falta de validación externa, etcétera, etcétera. 97% de sesgo, 230 y tantos modelos de estratificación. ¿Y qué significa el sesgo alto? Al final, porque muchas veces, y vuelvo a repetir que ahora estamos en un momento de pausa, de pensar, muchas veces no nos hemos podido parar a pensar en toda la vorágine que hemos tenido con el COVID. Pero un sesgo alto lo que significa es no fiabilidad a priori. Significa no que los datos que se han publicado no sean adecuados, lo que puede significar es que a lo mejor no son adecuados para nuestra población. Y eso es importante. Y entonces, con estas decenas de escalas de estratificación, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Qué tenemos que pedir, desde mi punto de vista, a un modelo, a una herramienta de estratificación del riesgo? En primer lugar, que sirva para identificar pacientes de alto riesgo. Eso es fundamental. En segundo lugar, que sirva para adecuar el nivel asistencial adecuado, ya sea unidad de cuidados intensivos, ya sea hospitalización, ya sea consultas externas o ya sea atención en primaria. Que sirva también para establecer el tratamiento adecuado. Con el COVID hemos aprendido que tratar de forma adecuada en el momento adecuado y con el tratamiento adecuado aumenta la supervivencia. Y podamos darle vueltas a otros modelos de estratificación que los hemos ido utilizando desde el principio del COVID. En todos los servicios de urgencias hemos decidido a qué pacientes había que pedirles una radiografía, a qué pacientes había que pedirles una analítica. Y desde el punto de vista más metodológico, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, las variables de resultado. Hablamos siempre de mortalidad o de supervivencia, pero esta patología a lo mejor dura más de 30 días o menos de 30 días. Que las variables son continuas. ¿Cómo hemos hecho la categorización? ¿Cuáles son los puntos de corte para la misma? Es muy importante que definan en esas escalas de estratificación cuál es la población de estudio, para ver si se ajusta a nuestra población. Validación externa, con qué tamaño de muestra, cómo se han obtenido los datos, etcétera, etcétera. Yo creo que las herramientas de estratificación es algo fundamental, que las hemos utilizado todos y nos han ayudado muchísimo durante estos meses para gestionar la pandemia, pero ahora, repito, estamos en un momento de pausa donde hay que pensar y hay que sacar conclusiones. Y voy a terminar ya. Ante la respuesta de ¿es necesario las herramientas de estratificación? Sí, desde mi punto de vista es importante. Es una enfermedad que hay que estratificar el riesgo, el pronóstico,
para mejorar la supervivencia. Que tenemos que hacer que sea alto riesgo, medicina personalizada, y tenemos que hacer que los servicios de urgencias tratemos de forma homogénea a todos los pacientes, pero al paciente COVID también. Y en tercer lugar, que durante estos momentos tendríamos que hacer el esfuerzo por establecer herramientas que se puedan generalizar, que se puedan ajustar a la población. Y lo cuarto, que la vacuna yo creo que es un factor determinante que puede modificar los factores de riesgo y la estratificación del paciente COVID. Nada más, buenas tardes y esperamos vuestras preguntas. Muchas gracias, Carlos. Toma asiento y abrimos el periodo de debate. Muy interesante, como tú has dicho, repasa un poco. Bueno, es muy importante la estratificación de riesgo pues, para la toma de decisiones. La primera, el alta. La segunda, si el paciente ingresa o durante el ingreso, cuándo trasladarlo a otro nivel asistencial y no solo a la planta, a la UCRI o a intensivos. Sabemos por otras enfermedades con alta mortalidad que un ingreso, un retraso, más bien un retraso en el ingreso en una UCRI o en una unidad de cuidados intensivos puede conllevar un aumento de la mortalidad del paciente. Y el último valor añadido de una estratificación de riesgo es la intensificación del tratamiento que tú has mencionado y que quiero tocar también ese tema, no solo cuando pensamos en intensificación del tratamiento muchas veces nos referimos a la UCRI o a intensivos, pero también sería importante que comentáramos el hecho de las nuevas terapias que van surgiendo para prevenir la progresión de la enfermedad, a qué pacientes dárselas. Yo creo que podemos repasar en el debate estos tres puntos. Primero, el alta. Segundo, la transferencia a un nivel asistencial mayor o cuándo dar el alta desde hospitalización. Y el tercer punto, cómo adecuar las terapias en función de esa estratificación. Pero por romper el hielo y mientras se anima el público, quiero acabar con una reflexión o con una pregunta para que debatamos sobre cómo has terminado tú. Uno de los aspectos fundamentales a la hora de coger una herramienta de estratificación del riesgo publicada en la literatura y trasladarla a nuestros pacientes es que la población incluida para ese análisis sea la misma población que tenemos nosotros, aparte de todos los sesgos que has repasado. Claro, todas estas herramientas de estratificación de riesgo que se han publicado en un escenario de pacientes no vacunados o de un impacto muy bajo de la vacunación, ¿no? Esto ha cambiado, afortunadamente, y no sé si estas herramientas de estratificación siguen siendo útiles hoy o habría que replantearlas, modificarlas, hacer nuevos análisis. Esa es mi duda. ¿Debo seguir utilizando, independientemente de la que seleccione, las mismas estrategias o mi población es lo suficientemente necesario, es lo suficientemente diferente para que sea necesaria una nueva aproximación? Yo creo que durante estos meses estas herramientas han sido muy útiles para gestionar todos los pacientes COVID que han venido. Nos han servido por lo menos para ordenarnos dentro del caos y han dado muchísimo valor. Como estaba diciendo, ahora estamos en un momento de pausa, de aprender y de sacar conclusiones. Yo creo que la vacuna sí va a ser, lo voy a llamar así, va a ser un factor de confusión, voy a llamarlo, en estas escalas de estratificación. Y lo estamos viendo todos ahora en el día a día, que la vacuna, sobre todo en un grupo de pacientes de más riesgo, está teniendo una protección y por tanto otro resultado. Yo creo que la vacuna sí tiene que entrar o que no podemos tratar de la misma forma a los vacunados y no a los vacunados en cuanto al riesgo, en cuanto a estratificarlos el riesgo. Yo creo que sí tiene que ser un factor de confusión, lo llamo así como un factor que rompa algunas escalas de pronóstico de riesgo para estos pacientes. Eso es lo que yo pienso. Juan, tenemos la suerte de contar con el doctor Berenguer. Precisamente él ha liderado dentro de la SEIM un grupo de trabajo que ha publicado una escala de riesgo que yo creo que es conocida por todos. Juan, ¿cómo lo ves? Necesitamos un nuevo esfuerzo investigador. Bueno, yo creo Carlos ha presentado el metaanálisis del British Medical Journal. Ese es antiguo en el sentido de que no incorpora todos los nuevos índices que has mencionado. Hacer en todas las patologías, y eso lo sabéis vosotros, todos lo sabemos, hay cientos para cualquier cosa, realmente que tengan éxito, poquísimos. Y todos, yo creo que la característica común es que son
aparte de precisos y bien hechos y bien desarrollados, tienen que ser simples. O sea, si uno necesita pedir una interleuquina 6 o algo, eso nunca. Es decir, hay índices en el campo de la oncología que se han hecho hace 30 años en la hepatología, sencillísimos, ¿no? Y que realmente siguen utilizados. Yo en esto, en concreto, luego quiero hacer una aclaración, algún comentario, pero en esto diría que yo creo que las vacunas, sí que claramente las vacunas modifican la historia natural de la enfermedad. Entonces yo creo que probablemente el peso que puedan tener en los índices, la edad, el sexo y la comorbilidad, claramente se van a ser atenuados, porque hasta ahora en urgencias el peso de la edad es brutal. Es decir, ya por sí solo puedes hacer un índice casi con la edad, ¿no? Pero sin embargo los parámetros, por eso yo creo que es importante también incluir parámetros que tengan que ver con la gravedad clínica, si la persona tiene disnea, si tiene taquipnea, podemos incluir la saturación y luego determinados parámetros inflamatorios, porque eso lo que te está dando, de alguna manera, es la gravedad de la infección. Quizás eso se interactúa menos, es decir, menos pacientes van a tener eso por la vacuna, pero si los tienen, probablemente eso sea. Entonces yo creo que probablemente la vacuna sí que va a modificar estos índices. No, un comentario quería con respecto al índice de la SEINC, el hecho de no haber incluido las comorbilidades no es una limitación, ¿eh? Y de hecho lo argumentamos. Y es que realmente, y de hecho analizamos 17 variables, ¿no? Pero no vamos a explicar aquí el modelo, pero realmente el incluir las comorbilidades como han hecho los británicos aumentaba el área bajo la curva. Sí, estoy de acuerdo, no lo he intentado transmitir como limitación, sino como diferencia, de las escalas para eso. Y se explica muy bien además. Y un comentario, vamos, que yo sepa, hay ahora un preprint que está hecho por colegas vuestros de urgencias en Canadá, donde he visto por primera vez que hayan comparado su índice, el índice de la SAINC, el 4C de los británicos y el de un índice que es el Veteran Score, que está hecho por los veteranos, y realmente prácticamente funcionan todos igual. Eso sí, el área bajo la curva, el mejor es de la SAINC, pero vamos, que básicamente son todos iguales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que probablemente sí que necesitemos por ahí. Y otra cosa, lo habéis comentado, la transportabilidad, claro. Realmente los índices predictivos podemos aplicarlos a lo mejor en contextos sanitarios parecidos al nuestro, porque a lo mejor en países con recursos más limitados, donde la asistencia, la mortalidad, ahí puede haber una distorsión, ¿no? Sí, yo de la comorbilidad, no sé, siempre he pensado desde el inicio que la comorbilidad, que es un factor de riesgo que está presente desde el inicio, yo siempre defiendo que depende. Quiero decir que no vale con decir que un paciente es diabético, habrá que ver qué tipo de diabetes tiene, si tiene daño de órganos, si no lo tiene, la hipertensión, si está mal controlada. Es decir, que probablemente cuando uno recoge las variables de comorbilidad en los estudios y recoge simplemente si es hipertenso o si es diabético, pues al final tienes dificultades para que eso tenga un impacto, ¿no? Habría que profundizar más en ese hecho, ¿no sé, Rosario? Sí, yo quería, darte las gracias por la presentación, Carlos, y hacer un par de reflexiones. Una de ellas lo habéis comentado, pero incidir en el hecho de que si la mortalidad ha cambiado, lógicamente cuando se han hecho todos los índices, teníamos una mortalidad y una situación distinta. No teníamos tratamientos y no teníamos conocimiento de la enfermedad. Pero por otro lado, estoy convencida de que aunque la mortalidad global haya variado, posiblemente los factores que se han encontrado importantes van a persistir importantes. Sí, eso yo creo que también. Estoy convencida. Y quizá la dificultad que veo en la práctica clínica, y que seguro que estáis de acuerdo conmigo, es que cuando pretendemos aplicar cualquier factor o cualquier escala, es tremendamente importante los días desde el inicio del cuadro de los síntomas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en los 4 días iniciales o 5 días estamos un poco perdidos, porque posiblemente la persona que padece COVID y que llega al hospital o que llega a atención primaria, que aún lo tienen más difícil los compañeros de atención primaria, todavía el paciente no haya tomado el camino de ir bien o de ir mal. Y ahí es donde tenemos un gap importante en el conocimiento y yo no veo tampoco de momento solución. Esa es una reflexión que quería hacer también. En ese sentido, Rosario, me chivaste ayer que has trabajado con biomarcadores
Y nosotros en urgencias trabajamos mucho con biomarcadores, no ya para identificar al paciente grave, sino para predecir precisamente qué paciente puede tener una mala evolución clínica, aunque en ese momento esté estable. Y uno de esos biomarcadores con los que nosotros hemos trabajado, y sé que tú también, es la proadrenomodulina, ¿no? La proadrenomodulina en sepsis, una elevación de proadrenomodulina en un paciente séptico anticipa una mala evolución, incluso cuando el paciente está en una buena situación clínica, evaluada por el NIUS, por el SOFA en ese momento, ¿no? Sé que habéis trabajado en ello. ¿Nos pueden ayudar proadrenomodulina u otros biomarcadores a ese momento inicial donde el paciente todavía no sabemos qué sentido va a tomar a estratificar ese riesgo y tomar decisiones? Coincido con Juan Berenguer en una cosa: cuando hacemos una escala y queremos que sea transportable o visible por todo el mundo, necesitamos que sea lo más básico y que tenga parámetros más sencillos. Entonces, esa premisa estoy totalmente de acuerdo. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es un poco lo que me pregunta Juan González, y que es un poco también enfocado al tratamiento, enfocado a si somos capaces no solamente de predecir progresión de enfermedad, sino ver si lo podemos encarrilar en un tratamiento o en otro al paciente. Y ahí yo creo que es donde los biomarcadores pueden ofrecer una ayuda adicional. ¿Cómo transportamos eso a un point of care que estuviera disponible en un servicio de urgencias o en atención primaria? Eso ya es harina de otro costal. Y con respecto a lo que me preguntas, la experiencia que tenemos con proadrenomedulina en COVID es buena, lo tenemos en revisión en el thorax en este momento. Y con solamente este parámetro predecíamos la muerte mejor a veces que con algunas escalas. También es cierto que es una cohorte de 200 y pico pacientes, porque no puedes hacer muchos biomarcadores de este calibre en cohortes amplias. Pero nos llamaba la atención que éramos capaces de predecir muy bien la muerte y con un área bajo la curva de 0,80. Sí, vamos, nosotros en nuestros estudios tenemos la misma experiencia. Nosotros en los análisis de la primera hora las mejores variables que indicaban una mayor mortalidad eran proadrenomodulina y procalcitonina. Sin embargo, en nuestra escala de riesgo los sacamos precisamente para que pudiéramos aplicar la escala en cualquier nivel asistencial, ¿no? Y otra cosa importante que yo quería comentar: siempre hablamos de mortalidad a 30 días, pero desde el punto de vista de la urgencia también es importante, de la urgencia, de la primera atención, yo creo que en cualquier nivel asistencial, no contar solo con la variable de resultado de mortalidad, porque un paciente puede no fallecer después de estar 30 días en la UBI y 60 ingresados, ¿no? Yo creo que también es importante meter en esas escalas otras variables, como puede ser la necesidad de una hospitalización prolongada o la necesidad de un ingreso en UCI. Es decir, yo creo que hay otras variables a considerar a la hora de tomar las decisiones de que el paciente marche a casa o no. Pero yo quería hacer una pregunta. Vamos, tienes toda la razón, pero ¿qué nos interesa más? O sea, tenemos que estratificar la gravedad. Entonces, identificar a la gente de mucho riesgo o a la gente de poco riesgo. Porque ya sabemos que estoy de acuerdo contigo, en todos los estudios, si tú ves la mediana de síntomas de los pacientes que han dado los datos para generar estas escalas son unas semanas. La gente ha venido cuando lleva tiempo, ¿no? Pero la pregunta que yo me hago es desde el punto de vista de la urgencia para organizar y tomar la decisión, ¿qué es más importante? Bueno, es importante todo, pero aquí es muy importante saber qué persona no necesita ingresar o puede ir a un centro. Absolutamente. ¿No crees tú? Absolutamente. Lo más importante. ¿Quién puedo dar de alta? Eso esa es. persona tiene riesgo. Lo mínimo. Lo más importante es definir qué paciente se puede ir a casa con bajo riesgo, sin complicaciones siguientes. Por eso yo decía también, bueno, sin complicaciones significa que no tenga que volver a venir, que no tenga que ingresar a pesar del alta. Es decir, lo más importante es el valor predictivo negativo. Eso es lo fundamental, sin duda. O sea, yo creo que las dos cosas son importantes. Lo que pasa es que este COVID hemos tenido también que meter un tercer actor. Es aquellos pacientes que mandábamos para casa, que sabíamos que en condiciones normales, sin una saturación de hospital, y necesitaban un control cercano en las consultas o como se organizase cada ese hospital, que es como el paciente, bueno, pues de riesgo moderado, que hemos tenido que evolucionar. Ese grupo de pacientes también ha sido. Los de bajo riesgo más o menos tal, yo creo que ha sido muy complejo y las herramientas nos han ayudado mucho para tener
puntos de referencia, cómo ordenarnos. Es decir, bueno, pues ya estos son de alto riesgo, sabemos que se queda aquí. Ahora vamos a ver lo que hacemos con este gran grupo de pacientes, ¿de acuerdo? Y es como hemos estado funcionando para no... Y a ese grupo de pacientes bueno, pues sí, el riesgo intermedio, que sabemos que hay un porcentaje que todavía no tenemos muy claro qué porcentaje van a ir mal y qué porcentaje van a ir bien, porque si no se irían a primaria o no necesitarían más control. Eso es como... esa zona gris que muchas esa zona veces gris es la que... damos el alta, y en algunos servicios hemos generado un seguimiento propio del servicio de urgencias para seguir la evolución de esos pacientes. Se les ha dotado un saturímetro para que se monitoricen en casa, se utiliza hospitalización a domicilio para la vigilancia. Es decir, todas llamadas telefónicas, pero es una sobrecarga del sistema, porque la realidad es que no tenemos identificados esa zona gris, ¿verdad? En esa zona gris, cuáles van a evolucionar de una forma más tórpida o peor. Entonces eso hace que nos tengamos que sobrecargar con otra... Esa parte yo creo que es importante, que tendríamos que trabajar en ella o que... Esa parte hay que trabajarla para que sean el mínimo grupo poblacional posible, de tal manera que disminuyamos ese esfuerzo, ese sobreesfuerzo que hacemos en el seguimiento, ¿no? Yo creo que eso es también muy importante. Bueno, ¿podría hacer una pregunta? Sí. Respecto a estos otras variables de desenlace, como tú decías, necesidad de UCI y tal, lo digo aquí, hay que tener en cuenta, es decir, existe limitación para ingreso en UCI según enfermedad y determinadas patologías, porque si eso es así, aquí para generar índices predictivos pronósticos hay que excluir de las bases de datos los pacientes que ya por definición no van a ir a la UCI, indudablemente, sí. Y esta variable además es muy cambiante entre los diferentes hospitales y diferentes momentos de la pandemia. Sobre todo el momento. El momento de la pandemia ha sido muy cambiante. Y ahí es un poquito donde, Juan, antes lo comentabas, donde las UCRIs han tenido mucho papel, porque nos hemos quedado con pacientes que a lo mejor ya no cabían en la unidad de cuidados intensivos, ya no cabían en las unidades de reanimación. Y sin embargo nosotros en la planta podíamos intentar ventilarlos y salían adelante. Entonces ahí hemos tenido que ser todos flexibles para adaptarnos al momento, y ahí es donde de pronto se abrió también un papel tremendo para esos pacientes que estábamos acostumbrados a ventilar, que antes eran un EPOC o una insuficiencia cardíaca, que también, por supuesto, los musculares, pero de pronto aparecía un nuevo cambio, cambio. Y ahí es donde no había criterio a lo mejor determinado de la edad, o no había otro criterio, porque nosotros podíamos estar ahí de segundo nivel, pero haciendo este papel. Sí, no, y además yo creo que también hay otro valor de la UCRI, y es promover el alta precoz de intensivos y liberar camas de intensivos, ¿no? Ese paciente que a lo mejor no está para salir a una planta convencional, pero ese paso intermedio, muchas veces el escalón entre la UBI y la planta es demasiado alto, y ese paso intermedio yo creo que ha aportado mucho a esta enfermedad y mucho al sistema sanitario, porque al final lo que está generando son oportunidades. En este sentido, Rosario, yo creo que también tenemos que hablar, ¿no?, lo que mencionaba en mi introducción, el retraso del ingreso de un paciente en intensivos o en la UCRI. Siempre hemos dicho, una ventilación no invasiva en un paciente que precisa intubación aumenta la mortalidad, un paciente que se queda 8 horas en urgencias cuando debía estar en la UCRI aumenta la mortalidad. ¿Tenemos claros esos criterios de ubicación del paciente en función de...? Como digo, quitando las limitaciones de que no hubiera recursos en la unidad de cuidados intensivos, es tremendamente importante lo que dices. No se puede demorar un paciente que precisa intubación. Nosotros aquí utilizamos una estrategia en nuestro hospital que funcionó muy bien, cada uno lo organizaba como podía. Y estábamos en contacto, la unidad COVID, que la formábamos en medicina interna, infecciosas y neumología, estábamos en contacto de forma diaria con la unidad de cuidados intensivos, de forma manera que ellos subían todos los días y ya les indicábamos cuáles nos parecían que tenían la posibilidad de empeorar en las próximas horas. Y si había en algún caso que iniciar un tratamiento, ellos estaban ya avisados porque no íbamos a demorar más de unas horas, y eso los neumólogos también estamos acostumbrados a verlo. Cuando ponemos una ventilación, el paciente no acopla en 1 hora, 2 horas, 3 horas, esto lo sabes. Entonces ahí rápidamente, añadiendo la eficacia de lo que ellos llaman el servicio de medicina intensiva extendido, que creo que lo llaman así,
y están muy orgullosos de ellos, a nosotros nos facilitaba. Y a mí me enorgullecía otra cosa, y era curioso. Nosotros cuando les decíamos, creemos que va a ir mal tal persona y tal persona, no te pocas equivocabas. veces nos equivocábamos. Y yo creo que tenéis la misma experiencia. Llegamos a aprender por variables clínicas, biológicas, radiológicas, por supuesto saturación y demás, y simplemente constantes vitales. Aprendimos bastante rápido a decir, creo que este va a empeorar. Pocas veces se llevaban a algún paciente a la unidad de cuidados intensivos que previamente no se le hubiera dicho por la mañana que iba a empeorar. Muy pocas veces. Y otro aspecto importante es la hospitalización y el alta precoz y generar camas, sobre todo en épocas de pico, ¿no? Y tener estancias lo más cortas posibles. Y ese momento del alta del paciente, de la alta segura del paciente, Juan, lo tenemos bien seleccionado, ese paciente que podemos yo dar. creo que esto es un poco arte, o sea, hay directrices, ¿no? Y las directrices, yo creo que el paciente, en primer lugar, tiene que estar no asintomático, pero en condiciones, es decir, tiene que estar bien, tiene que estar afebril, y yo creo que no es necesario. Podríamos aplicar, como hacemos en neumonía, la escala de Holm, tolerancia vía oral, no tengo fiebre. Podríamos hacer ausencia de fiebre, mejoría sintomática. Ahí ya sí que no podría decirte yo exactamente qué índice, ¿no? Pero creo que hay directrices. Los pacientes se pueden, desde luego, ir a casa y cumplir el aislamiento, ¿no? En su domicilio, y depende, yo creo que también de muchos factores, pues pacientes inmunodeprimidos, no inmunodeprimidos, comorbilidades, ¿no? Pero como norma general, el paciente tiene que estar mejor, no haber progresado, tiene que estar afebril, y afebril ¿cuánto? Pues depende, ¿eh? Gente que dice 24 horas o 48 o 3 días, todo depende, ¿no? Pero en condiciones de irse y luego cumplir pues el aislamiento en su casa, ¿no? Y yo te quería preguntar, Carlos, por vuestra experiencia en hospitalización a domicilio, que sé que la habéis tenido con el paciente COVID, ¿cómo ha sido esa experiencia, esa selección del paciente, cómo ha sido la evolución de los mismos? Pues nosotros estamos ahora en 3 momentos. El primer momento era de cómo gestionamos un paciente COVID en domicilio, tanto la protección para el personal como en qué momento de estabilidad el paciente puede pasar de la hospitalización convencional a la hospitalización a domicilio. Nuestra hospitalización a domicilio es una hospitalización de paciente agudo, que ahora hemos ido evolucionando porque ahora estamos en medio de un proyecto que tenemos posibilidad de monitorizar, crear alertas y tener esas alertas en una base de datos, que es un proyecto de monitorización muy importante. Entonces, eso ha dado mayor seguridad y hemos podido subir la complejidad de los pacientes COVID que ingresamos en domicilio. Esa es la línea. Y ahora estamos ya trabajando en 2 aspectos. En lo primero, el paciente anciano, en qué momento nos lo llevamos, que es muy importante y es parte, o por lo menos en nuestro hospital, ha sido una parte de los ingresos COVID. ¿En qué momento, pues lo que estabais hablando de seguridad, nos lo podemos ya llevar a la hospitalización para que continúe allí el ingreso en domicilio? Y estamos trabajando también en esa zona gris de ese paciente que ni es de alta tal, ni es de ingreso hospitalario, en un proceso de ingreso hospitalario monitorizado de forma casi continua, con una generación de alertas que tenemos. Es una experiencia que estamos probando y que está dando muy buen resultado en la hospitalización a domicilio. Yo creo que parte si viniera otra ola gigante, o sea, un protagonista importante va a ser la hospitalización a domicilio del paciente COVID con mayor complejidad. Cada vez sabemos más qué factores, cómo identificar esos factores que nos van a venir, lo que decías del tiempo de evolución, y marcando una serie de este paciente, controlando, monitorizando, hemos aprendido que el PULSI en casa, pues si tenemos PULSI, tensión, unas encuestas validadas que el propio paciente puede realizar y a tiempo real, que es lo que nosotros tenemos en nuestra hospitalización a domicilio, lo podemos ver en nuestro entorno web, pues eso dará mayor seguridad, menos colapso del hospital y a seguir adelante.
Yo creo que va a ser un protagonista interesante, esperemos que no, pero... Muy bien. ¿Tienes mucha experiencia hospitalización a domicilio en aquellos pacientes, o sea, no quedamos de alta de la planta, sino pacientes que han pasado por la UBI, que claro, no es lo mismo, ¿no? Las personas que han pasado por la UBI que no han pasado por la UBI, ¿no? De los que salen de la UBI, pues todas las secuelas neurológicas, de nutrición, respiratorias. ¿A esos pacientes tenéis experiencia también? Nos estamos empezando a llevar pacientes a rehabilitar a domicilio, dentro de la propia hospitalización a domicilio, pacientes para rehabilitación en casa, junto con el servicio de rehabilitación, etcétera, con muy buen resultado. Es decir, no es al final, que salga el paciente de la UCI, y necesite hospitalización, ahora hay que plantearse en qué situación de seguridad está el paciente en domicilio. O sea, ¿qué necesitamos para que el paciente esté en domicilio en su entorno? Para que esté seguro y le beneficia, porque si ha estado en la UCI meses, si ha estado en tal, estar en su entorno con su familia, que es un factor que es muy importante. Tenéis ahí un factor muy importante y mucha suerte, y es que urgencias y hospitalización a domicilio sois el mismo servicio casi, ¿no? Yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo y tengo un grupo de gente muy potente y muy buena. Y que también lo tiene claro. También lo tengo claro. ¿Alguna pregunta? Tengo algunas preguntas de la audiencia, muchas las hemos contestado ya, pero viene aquí una que te quiero trasladar, Juan, que habla sobre las herramientas de estratificación de riesgo. Muchos estudios son multicéntricos, con la participación de múltiples hospitales, y lo que nos transmite es que los laboratorios que realizan las pruebas bioquímicas y estos biomarcadores pues son distintos, y nos pone de ejemplo la LDH, que en España hay 2 tipos, y que uno da el doble de cifra que el otro, ¿no? Yo supongo que esto a la hora del análisis hay una conversión y unificáis el criterio, ¿no? Por supuesto, sí, no, es un problema, ¿no? Obviamente. Realmente, si os fijáis en los índices un poquito más destacables o más destacados, no hay pruebas muy sofisticadas, ahí no hay troponinas, no hay, que son prácticamente filtrado glomerular, neutrófilos linfocitos, suelen ser cosas sencillas. ¿No? Y otra que nos transmiten que para la estratificación del riesgo ellos fundamentalmente lo que hacen en este caso es, en primer lugar, los signos clínicos, especialmente la necesidad de oxígeno, estaremos de acuerdo, y en segundo lugar habla de signos radiológicos, y en tercero de pruebas inflamatorias, y en los signos radiológicos hablan especialmente de la tomografía. Nosotros desde luego no hacemos tomografía a todos los pacientes, ni siquiera hacemos radiografía de tórax a todos los pacientes, y ahora estratificar el riesgo, pues la verdad es que la imagen radiológica empezó siendo muy importante esa estratificación, y yo creo que ha ido perdiendo peso el tema de los infiltrados y de la ocupación de los infiltrados, ¿no? Es que un ataque es inviable, hacer un ataque es inviable. De hecho, también en algunos momentos hemos hecho ecografía, pero que también es bastante difícil tener disponible ecografía a amplio nivel. La hemos utilizado más para complicaciones o evolución, pero no para diagnóstico y menos para estratificación. Y la radiografía para mí tiene un problema cuando lo cuantificas para estratificación, porque muchas son bilaterales. Lo primero, porque, por ejemplo, yo que provengo del mundo de la neumonía, cuando hablas de neumonía bilateral siempre es más grave, o multilobar siempre es más grave, como es la bacteriana. En este caso es que muchas ya eran multilobares, y además muchas no son muy visibles en la radiografía, sino que, como tú bien dices, la radiografía a lo mejor no es del todo apreciable, aprendimos a verlas bien, pero no es del todo apreciable. Por tanto, ahí es por esos motivos por los que yo creo que ha perdido peso la radiografía. Como mucho, y yo sé que, por ejemplo, los radiólogos están haciendo cálculos con inteligencia artificial para ver si mediante inteligencia artificial, y valga la redundancia, pueden ellos cuantificar el riesgo y la posibilidad de progresión. No sé qué van a encontrar, pero me parece que para nosotros y para a pie de cama y el día a día... Mi comentario es, una cosa es, con los índices pasa como con las guías clínicas, una cosa es lo que tú tengas que hacer como clínico, y probablemente tengas que pedir una placa de tórax, o hacer, pero vamos a ver, está hecho como es esto, el sábado para el hombre y la mujer, es así, ¿no? Y no el hombre y la mujer para el sábado. Y otra cosa es
tener una herramienta que te pueda indicar pues el riesgo que tiene una persona de lo que sea, de que ocurra algo, de fallecer, de alguna complicación. La verdad es que como norma, o sea, si eso es complicado de hacer, si tenemos que pasar pues por un TAC, realmente es que eso tiene poco sentido, ¿no? Y otra cosa, yo creo que estas herramientas, que yo creo que las has dicho tú ahora, o sea, yo tengo que pensar que el paciente puede ser de intensivos o de alta o de consulta. Tengo que pensar, hacer el ejercicio de pensar cuando esta herramienta que estoy utilizando me dice eso. Pero a eso ahí tengo que poner la cruz de más, mi juicio clínico, porque si no mezclamos. Y está claro que no podemos tener todo. El escáner nosotros, o sea, que se hará tal, pero que no ha entrado en nuestro protocolo desde el inicio. Y la radiografía cada vez menos. Y en cuanto a la ecografía, nosotros sí que tenemos experiencia. O sea, hace poco hicimos una prueba de concepto que se publicó en Emergencias de la ecografía como mayor sensibilidad desde la urgencia de la radiografía. Y ahora estamos haciendo a ver si al revés, ¿de acuerdo? Lo que pasa, es decir, utilizar la ecografía como factor discriminativo para hacer otras pruebas, etcétera, etcétera, laboratorio, etcétera. Lo que pasa es que toda la estructura que tienes que montar es más difícil. Muy bien, estamos ya terminando, pero quiero dedicar 5 minutos a la última parte que mencionaba, que era el tema de el tratamiento y la intensificación del tratamiento, y ahora no me voy a referir a la UBI, quiero hablar de la estratificación del riesgo en la primera atención del paciente y qué paciente se puede beneficiar de las nuevas terapias que están surgiendo y que evitan la progresión de la enfermedad, ¿no? Los anticuerpos monoclonales en este caso. Es decir, somos capaces de determinar qué pacientes pueden ser candidatos a estos tratamientos en un contexto como el que hablamos ahora de vacunación, porque también estamos viendo reinfecciones. Rosario, ese paciente que está bien, que no necesita hospitalización, pero de cara a evitar la progresión. De cara a utilizar el tratamiento de monoclonales, que es un poquito lo que estás preguntando, ahí sabemos que hay ya unos determinados criterios de gravedad y criterios en los cuales se ha aprobado para utilizarlo, y sí que nos preocupan especialmente los pacientes inmunodeprimidos. Nos preocupan especialmente porque sabemos que van mal, que la replicación viral es tremenda y que persiste, y además en ellos la vacunación desgraciadamente no ha sido tan eficaz en el sentido de que es la población que no tiene este problema. Esto en primer lugar. Si luego hay otro nicho de pacientes, yo estoy convencida de que sí que hay otro nicho de pacientes que necesitamos conocerlo, o bien por biomarcadores, o bien por alguna otra prueba más, o independizar o individualizar escalas que ya conocemos adaptadas a esta posibilidad. Porque, claro, vamos avanzando en pasos, ¿no? Los primeros pasos y la primera prioridad, los inmunodeprimidos, personas con cáncer, personas que sabemos que tienen riesgo de progresión. Segundo, vamos a buscar otro grupo fuera de los inmunodeprimidos que mediante o bien biomarcadores o mediante escalas un poquito más aproximadas a este tipo de concepto nos puedan servir para frenar esa progresión de la enfermedad. Entonces ahí estamos en un campo tremendo. Y un paciente, Juan, un paciente de edad avanzada con factores de riesgo que ha fracasado la vacuna y que está reinfectado, ¿ese podría ser otro candidato? Bueno, yo creo que el campo esto es inmunización pasiva, y es lograr, mediante la infusión de anticuerpos monoclonales, lo que logramos con la vacuna. Entonces esto es súper atractivo, porque esto lo que logramos es lo que logra la vacuna, es decir, que no nos infectemos, entonces es un escenario de, por así decirlo, prevención o profilaxis primaria, y luego modificar la historia natural de la enfermedad. Entonces, sabemos, y lo hemos discutido ahora hasta la saciedad, que el hecho de tener anticuerpos protectores por la vacuna modifica la historia natural. Obviamente, pues también modificará, de hecho no es que obviamente, hay ensayos clínicos que lo demuestran, y desde luego pues una indicación puede ser esta, ¿no? Personas de edad con factores de riesgo, ¿no? Siempre y cuando sea pronto, Sí. Como antes. Aquí es clave también el tiempo. Sí, eso es. Porque lo que queremos es evitar que esa persona progrese, ingrese o fallezca, ¿no? Y en eso, Carlos, tenemos que ser muy importantes, tanto atención primaria como los servicios de urgencias,
en su administración precisamente por esto, porque son pacientes que todavía no están gravemente enfermos, que no requieren hospitalización y que es en ese nivel asistencial, bien de urgencias, bien de atención primaria, donde hay que administrarlos para evitar que ingresen, ¿no? Yo creo que ahí debemos ser protagonistas y tomar iniciativas, ¿no? Sí, yo creo que eso, que al final lo que ha demostrado esto es que lo que importa es el trabajo multidisciplinar, que todo el hospital funcione como un todo y que independientemente de dónde se ponga el tratamiento, etcétera. Si el tiempo, o sea, lo importante es cuándo hay que poner el tratamiento y qué tratamiento para el paciente para evitar la progresión. Y si el paciente está en la urgencia porque tal, habrá que ponerle la urgencia y los servicios de urgencia se tendrán que adaptar a estas circunstancias y a estos nuevos tratamientos. Porque y esto es lo que hablábamos un poco, si hay factores que interviniendo aumenta la supervivencia, no hay más discusión. Y yo creo que tenemos que ir por ese camino. Además, los estudios de los monoclonales, la verdad es que son bastante impresionantes, una reducción del 75% de la progresión, o sea que la verdad es que ahí se abre una ventana de oportunidad. No sé si queréis hacer algún comentario más o damos la mesa por cerrada. Yo creo me voy a quedar con el mensaje último de Carlos respecto que hemos hablado de herramientas de estratificación del riesgo, hemos hablado de biomarcadores, pero hay que poner todo en conjunto, la aproximación clínica al paciente, los biomarcadores, la radiografía, las herramientas de estratificación. No se puede tomar decisiones solo con un elemento, hay que conjugar todo para tomar la mejor decisión y yo creo que este es un mensaje importante a dar. Pues nada más, muchas gracias especialmente a Carlos por acompañarnos hoy y os invito a presenciar el siguiente debate, la siguiente mesa que tendremos el próximo 7 de octubre. Un cordial saludo a todos.